Trabajé mucho tiempo en la coca, pero yo no la cultivaba. ¿Sí? Trabajando. Pero era como muy temerosa. Pero entonces llegó el ejército y nos acabó con lo que había. Nos quemó todo lo que había para trabajar la hoja. Todo hasta el cambullón, todo, mejor dicho, se nos llevó candela, todo eso. Bueno, ya se acabó eso. Se acabó la coca y también se acabó eso. Yo ya seguí trabajando así, raspando hojas. Y por parte mía quisiera que la coca se acabara de una vez del todo, porque eso trajo muchos problemas. Para mí el único problema es de mi hijo que está perdido, no sé nada de él. Ya tiene 15 años de estar perdido. Nadie me da razón de él. En la vereda, pues cuando yo vine había poca, pues tampoco no es que hubo hartísima coca, pero sí inclusive yo me entré ahí dentro del gremio que había de los que tenían las pocas matas. Yo también sembré 2 hectáreas de coca que tuve acá. Y la verdad, pues ahí donde pasaron ustedes, o sea, donde está la casa ahorita, ahí tenía yo el laboratorio de coca. Entonces, pero ya te cuento que la bonanza ya no era igual que lo que hablábamos como antes del 80, que era bueno, eso ya no era igual. El proceso sigue siendo el mismo, así sea cara o barata como de venda, sigue siendo el mismo proceso, eso no cambia. Entonces, ¿qué hice yo? Iba a San José, de los que sabían que yo tenía eso y trabajaba con eso, me empezaban a soltar, por ejemplo, materiales, que era cemento, gasolina, o CPM, que es lo que se usa, y empieza uno a echarse deudas encima, y entonces yo tenía por ahí un amigo y me dijo, traiga la mercancía, como la llaman como tal, y yo cada que cortaba llevaba, se quita así, para almacenar. Resulta que este señor el día de menos pensado vendió la casa donde tenía eso y se fue. Y yo me quedé con las deudas y con las máticas que habían ahí. Y a seguir en lo mismo porque nada. Yo duré como 7 años para poder cubrir la deuda de toda Hacienda. Llegué aquí a la vereda en el 2002, el 12 de julio, llegando desplazada de Puerto Rico Meta. Y yo miraba que los hogares, los niños que empezaban a tener cierta edad de 12 años en adelante, pues llevaban a empezar a raspar coca, a la química, y yo ya empezaba a mirar mis hijas grandes. Y a mí me empezó a entrar ese miedo, que yo lo único que yo no quería era eso, mirar a mis hijas, yo no quisiera para no sé en qué caminos. Y yo le rogaba mucho a él, yo le decía, vámonos, miren que a nuestros hijos no es esto, démosle el estudio, que ellos sean algo importante en la vida. Y él decía que no, que él ya no va a salir, entonces mi amor, quédese solo porque yo a mis hijos no los estoy sacrificando para esto. Entonces yo me salí mirando esa situación de pronto de que mis hijos podrían entrar a esos caminos. Nomás mi hijo, imagínense, mi niño de 12 años ya era un raspador de cualquier 12, 14 robas de hoja. Y eso a mí el pánico era terrible de mirar eso, donde ya los dueños de cultivos
Ellos llegaban y ya se peleaban mis hijos, mi hijo, no, que yo lo necesito 8 días, que yo lo necesito 15 días, y ya había ese conflicto entre ellos, o sea, que primero llegara a hablar conmigo, ese era el que me quedaba para el muchacho que era rescarosa, y mi hijo que no estudiaba. Y yo por eso me vine de allá, pues, abandonando todo.